caso de esta exposición, a diferencia de otras, de otros temas sobre la ciudad, fue, por un lado, por la misma característica del pan, igual que los árboles. El tema mismo puede ser visto desde una multiplicidad de puntos de vista y en muchos casos ya se ha hecho. O sea, la novedad era plantearnos una exposición que hablara de la estética del pan. Entonces, eso fue el reto de contar esa historia. Para contar esa historia, elegimos, dado que lo estaba relacionando con el tema de la ciudad y del patrimonio, elegimos las panaderías que aún siguen produciendo el pan artesanal y que tienen una ya muy larga tradición de continuar haciendo el pan que conocemos, bueno, mi generación desde niños, todos, o sea, es una referencia a ese pan que ha permanecido, que ha continuado, que es una tradición. También nos apoyamos de aspectos que pudieran ser simbólicos, como el pan relacionado con los ritos de Semana Santa, del Día de Muertos, del Día de Reyes, pero a pesar de que estábamos mostrando esa parte, el hilo conductor realmente de la exposición era ver las formas del pan. Entonces, lo mismo, la casa implica que planteemos núcleos temáticos y no cronologías. Aunque sí se podría hacer también algo cronológico, pensándolo bien, pero es mucho más fácil hacerlo por núcleos. En este caso, el núcleo inicial estaba dedicado al virote, o sea, que es el rey de la panadería tapatía, porque además es un elemento de identidad y sí, claramente producido nada más aquí en Guadalajara. El resto del pan no es exclusivo de Guadalajara, lo hay en muchísimas partes de la República, es más bien por eso más que hacer una historia del pan de Guadalajara, hacemos una historia del pan en Guadalajara, es decir, qué es lo que existe aquí. Y a partir de este núcleo, donde se muestra por un lado el conjunto y variedad de virotes que se producen, hasta la sobriedad de una sola pieza presentada como una gran escultura, estos virotes que se conocían como de la central por su tamaño, se presenta solo, y cada una de estas vitrinas va mostrando las diversas formas y riquezas, texturas del pan. Por ejemplo, el grupo de semas, vimos toda la variedad, la chorreada, la sema de trigo limpia, la sema de nata, o algo que también es muy tapatío, que se conoce como picón tapatío, aunque no es exclusivo de aquí. También pudimos ver la gran variedad de formas y de este tipo de pan, que incluso el espectador podía apreciar cómo el mismo pan podía tener diferentes formas según la panadería de la que provenía y los sabores. Obviamente el espectador no pudo apreciar esta parte, solo el olor los primeros días, que sí se mantenía la casa con el santo olor de la panadería. Y a estas vitrinas, en donde se distribuyeron por toda la casa y se podían ver las variantes, fuimos sumando temas para que el espectador tuviera referencias de otro tipo de lecturas, lo que llaman hipertextos en un museo. Es decir, tienen la exposición principal y de ahí desprendes otros temas que están relacionados y que pueden ser de mucho interés para el espectador, para que complete su visión
o simplemente para ofrecerle otra lectura y no necesariamente nada más la central que tú quieres mostrar. En este caso, sumamos por un lado una pieza visual con una selección de fragmentos de películas de cine mexicano, en donde se daba cuenta de esta presencia continua del pan en el cine, hecha por Rosario Vidal, encargada específicamente, o sea, como curador encargué esa pieza. Otra lectura que se ofrece a los espectadores y que se le pidió hacer a don Jaime Lubín y a Adriana Camarena son unas cédulas que dan cuenta de la historia del pan en Guadalajara. Entonces, son 6 cédulas dispersas por la casa, donde puedes ir siguiendo la cronología de la historia del pan desde el siglo XVI al XX, en pequeños textos. Y también dimos otra posible lectura separada en una habitación, un núcleo temático aparte, en donde dábamos cuenta de la loza de cerámica regional, la mantelería propia que hace referencia al pan, y a muro poníamos una pala para meter y sacar el virote, y una serie de sellos, timbres, que usaban los panaderos en el siglo XVIII para saber de dónde provenía la calidad de la harina, la calidad de su pan. Entonces, esa era otra lectura posible. Y otro tema que se subordinaba y era también importante al tema central de la estética era la manera de hacer el pan. Cómo se hace el virote, cómo se hace el pan dulce. Entonces, esto lo presentábamos en videos que se produjeron especialmente para la exposición, y donde, si bien la exposición, su eje central eran los productos, el espectador podía tener la referencia a la producción. Y de hecho, en estricto, esa misma producción también tenía una propia estética de por ejemplo, el color blanco, gris, de las viroterías, que tienen valores visuales muy interesantes también.